¿Alguna vez una broma arruinó por completo tu vida? Yo estaba manejando de regreso a casa con mi esposa y nuestra hija de 11 años después de un viaje a Disney. Estaba agotado, solo quería descansar, pero mi hija aún tenía energía de sobra, jugando con mi celular. Se reía sin parar y decía que se estaba divirtiendo mucho, así que no pregunté qué estaba haciendo. Llegamos a casa, pero en cuanto bajé del auto, fui rodeado por un grupo de policías listos para actuar como si estuvieran frente a un delincuente. Nos ordenaron a mí y a mi esposa poner las manos sobre el auto y comenzaron a revisarnos. Mi hija aún estaba dentro del auto, y el miedo en sus ojos era evidente. Uno de los policías preguntó si su nombre era Catarina. Ella no respondió, así que yo lo hice por ella, diciendo que sí, que ese era su nombre y que éramos sus padres. Luego pregunté qué estaba pasando. Nos preguntaron si habíamos hecho una llamada al 911. Dije que no. Nos pusieron a un lado y comenzaron a hacernos un montón de preguntas mientras verificaban nuestras identidades. En un momento escuché a uno de los agentes hablar con la operadora. Tenemos a la niña. Estaba completamente confundido y asustado. Nunca había tenido ningún problema con la policía. Cuando finalmente confirmaron que decíamos la verdad, les expliqué que era imposible que yo hubiera hecho una llamada. Durante todo el trayecto estuve muy cansado y concentrado en la carretera. Mi esposa dormía y su celular estaba descargado, así que ninguno de los dos había tocado un teléfono en el momento en que supuestamente se hizo la llamada. Entonces me di cuenta de que mi celular había estado con Catarina. Fuimos al auto y los agentes mostraron el historial de llamadas. Ahí estaba, 2 llamadas al 911. Dijeron que la persona que llamó mencionó que una niña llamada Catarina había sido secuestrada y colgó cuando le preguntaron la ubicación. También había varias llamadas perdidas del mismo número, la central intentando devolver la llamada. Miré a Catarina y le pregunté si había sido ella. Aún estaba asustada, pero lo confirmó. Dijo que era una broma, que lo había visto en YouTube, y pensó que sería gracioso hacerlo igual, sin saber que los videos eran falsos. Le grité. Le pregunté por qué, en nombre de todo, haría algo así. No tenía ningún sentido inventar que había sido secuestrada estando con sus padres. Cuando le dije el tamaño del problema en el que se había metido, ella también empezó a gritar. Me llamó pesado y dijo que no podíamos enojarnos porque había dicho la verdad. Le expliqué que no funcionaba así, y que estaría castigada de por vida si no pedía disculpas. Fue entonces cuando los policías me interrumpieron. Dijeron que hacer una denuncia falsa al 911 era un delito y que necesitaban llevársela detenida. Al escuchar eso, salió corriendo, gritando que no había hecho nada malo, tratando de escapar. Cuando finalmente fue esposada, empezó a pedir perdón, llorando y gritando sin parar. Me sentí completamente derrotado. Me senté en el suelo y me quedé mirando mientras se la llevaban a la patrulla. Decía que estaba arrepentida, que la ayudáramos, pero no había nada que pudiera hacer. Uno de los agentes puso su mano en mi hombro y me dijo que, si era su primera falta, probablemente todo terminaría bien. Eso me ayudó a calmarme un poco. Al final, mi esposa y yo seguimos la patrulla hasta la comisaría. Pero como la llamada involucró el uso de muchos recursos policiales, nuestra hija terminó en un centro de detención juvenil durante algunos meses.